Derechos de los condominios. Ley 541. Artículo 26. El condominio tendrá derecho exclusivo sobre la unidad de propiedad exclusiva y sus accesorios, así como el derecho de copropiedad de los elementos y bienes de uso común del condominio y del conjunto urbano condominal, en su caso. Los condóminos usarán sus unidades de propiedad exclusiva de acuerdo con lo contenido expresamente en la escritura constitutiva del condominio y del conjunto urbano condominal, en su caso. Son derechos de los condóminos. Artículo 28. Contar con el respeto de los demás condóminos sobre su unidad de propiedad exclusiva. Participar con voz y voto en las asambleas, o en el consejo. Formar parte de la administración y de la mesa directiva del condominio o del consejo. Ser electo como representante de su condominio ante las asambleas de zona o generales, tratándose de conjuntos urbanos condominales. Usar y disfrutar, en igualdad de circunstancias y en forma ordenada, las áreas de uso común del condominio y las generales de uso común, en el caso de conjuntos urbanos condominales. Solicitar a la administración, a la mesa directiva que corresponda o al consejo, información respecto del estado que guardan los fondos para la administración, operación y mantenimiento, así como los de reserva. Acudir ante las instancias de arbitraje, a efecto de excusarse del pago de cuotas cuando éstas no sean fijadas por la asamblea que corresponda por mayoría de sus miembros o, en el caso de condominios familiares, de común acuerdo del consejo, o se demuestre que resultan excesivas para el fin que se pretenden destinar. Acudir a las instancias de arbitraje a solicitar su intervención por violaciones a la presente ley o al reglamento del condominio, por autoridades o particulares. Artículo 31. La renuncia que haga un condomino respecto de los derechos de gozar o usar los bienes, servicios o instalaciones de uso común o los generales de uso común, en el caso de conjuntos urbanos condominales, no es causa excluyente para cumplir con las obligaciones que impone esta ley, la escritura constitutiva, el reglamento interior, el reglamento general, los acuerdos de la Asamblea o del Consejo y las demás disposiciones legales aplicables. Artículo 60. Los derechos y obligaciones de los condóminos se regirán por la presente ley, la escritura constitutiva del condominio, del conjunto urbano condominal o del condominio concesionado, el reglamento interior del condominio y el reglamento general del conjunto urbano condominal o del condominio concesionado en su caso, el contrato de compraventa o promesa de venta respectivos, y la legislación urbana aplicable. Las violaciones al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo serán sancionadas en términos de la presente ley y, como corresponda, por lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables. De las sanciones. Artículo 67. Los condóminos que incumplan con las obligaciones que les son impuestas por la presente ley, el reglamento interior del condominio o el reglamento general del conjunto urbano condominal o del condominio concesionado, así como lo establecido en las escrituras constitutivas de los mismos, podrán ser sancionados con multa de hasta 100 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda y cubrir el costo que se genere por la reparación o restablecimiento de los bienes, servicios o áreas de uso común que se hubiesen dañado por un mal uso o negligencia. 10 a 100 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda, el pago de intereses moratorios en los términos que establezca el reglamento interior del condominio, el reglamento general del conjunto urbano condominal o del condominio concesionado y la restricción del derecho de voto en las asambleas, por no cumplir en el plazo establecido con el pago de las cuotas fijadas por la asamblea, relativas a los fondos de operación, mantenimiento y administración y de reserva.
De las sanciones. Artículo 67. 15 a 100 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda a los condóminos o posesionarios que incumplan con las disposiciones señaladas en las fracciones 2 y 3 del artículo 32. 20 a 30 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda por la inobservancia de lo establecido en las fracciones V, 8, 9 y X del artículo 32 de esta ley. 20 a 100 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda, independientemente de la demolición de las obras realizadas en contravención de lo dispuesto en los artículos 32, fracción 4 y 34 y b. 50 a 150 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda al condómino que transgreda lo establecido en las fracciones I, b y 7 del artículo 32. De los gastos, gravámenes y contribuciones. Artículo 55. Es obligación de todos los condóminos contribuir a la constitución de los fondos de administración y mantenimiento y el de reserva del condominio, así como cubrir las cuotas que para tal efecto establezca la asamblea que corresponda. Artículo 57. Las cuotas para gastos comunes que los condóminos no cubran puntualmente causarán intereses moratorios al tipo legal o al que fije el reglamento interior, pudiendo hacerse efectivo a través del administrador o del comité de administración respectivo, por acuerdo de asamblea o, en su caso, por la instancia de arbitraje, siempre que la promoción sea suscrita por el administrador o por el presidente de la mesa directiva, acompañada de los recibos pendientes de pago, así como copia del acta de asamblea en que se hayan determinado las cuotas. Las cuotas o aportaciones fijadas por las asambleas o por el Consejo constituyen obligaciones de carácter civil, por lo tanto, podrán ser exigibles por la vía judicial correspondiente. Se podrá solicitar el embargo precautorio de bienes para asegurar el pago de las obligaciones respectivas, en términos de la legislación civil aplicable.